Vamos a comenzar. Dios, tu nombre alabaré, cantaré tus alabanzas, tú me haces tan feliz, porque mi vida salvaste, y desde el cielo bajó, vino por mí para morir en la cruz, en mi lugar, y la muerte
te damos gracias porque a pesar de las circunstancias, Señor, tú permites que podamos reunirnos, que podamos tener comunión, Señor, y que podamos aprender más de tu palabra. Te pedimos que seas tú guiando este estudio, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Ya. Padre, gracias Señor porque podemos juntarnos, Señor, también muy agradecidos, Señor, de la congregación, Señor, que se esfuerza por llegar hasta acá. Señor, eso es válido, Señor, eso muestra un corazón para servirte, Señor. Y, y aunque esto es incómodo, pero también crea, Señor, mística y crea también una iglesia que no está, Señor, estructurada, Señor, de una forma en que no pueda ser flexible y que en todo momento te pueda servir y predicar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gracias chiquillos por venir. Igual sé que movilizarse hoy en día es como difícil en una ciudad grande, pero están acá y gloria a Dios por eso. Hoy día, bueno, les quiero decir que tenemos que orar y sé que estamos orando porque definitivamente en Manuel Montt no vamos a poder seguir, porque el Cristian, que es quien el administrador, ya no va a estar ahí. Subieron al doble una cantidad pero estratosférica y él no la va a poder pagar. Así que está buscando un lugar y así que estamos orando por él. Estamos orando por él porque tenemos una muy buena relación y su esposa es adventista. No sé si conocerá al Señor, pero le pudimos predicar de Jesucristo la última vez que conversamos con él. Y, fue bien bueno en realidad, porque tenemos ahí, él tiene un corazón en realidad para ayudar a la iglesia. Tiene algunos proyectos. Bueno, será lo que Dios quiera, pero así que hay que estar orando porque no tenemos en el verano puede ser en una plaza, pero en invierno es muy helado, así que tenemos que orar para ver dónde nos lleva el Señor en esta aventura de fe. Apocalipsis, estamos en Apocalipsis, en el capítulo 3, y hoy día vamos a la iglesia de Filadelfia. Un pequeño repaso de esto es que estas 7 cartas a la iglesia, esta iglesia estaban alrededor de Turquía, no estaban muy separadas entre sí, y el Señor elige esta iglesia para dar diferentes mensajes que tienen que ver con un tipo de iglesia y con un tipo de cristiano también. Hay iglesias que tienen cosas buenas y malas, hay otras que tienen todo malo, y hay otras que tienen... Esta iglesia, la de Filadelfia, solamente tiene elogios, y eso llama la atención porque uno muchas veces como que se justifica por nuestra forma de ser en que tenemos una naturaleza inclinada al mal, que nadie es perfecto, pero nosotros podemos ver que hay congregaciones que pueden realmente sujetarse a la palabra de Dios y cumplir con su voluntad. Ayer tuve la oportunidad de estar en la inauguración de un ministerio de Awaken. Awaken es un ministerio que también es de Calvary Chapel, pero se llama Awaken, como nosotros nos llamamos Santiago Mahanaim. Y estuvimos con otro pastor y fue muy bueno, una comunión muy buena. Y todos queremos servir a Dios, todos queremos servir a Dios, no estamos buscando ser jefe de algo, ni construir estructuras. Cuando las estructuras se construyen, muchas veces terminan siendo estructuras muy rígidas y que no permiten que el Señor haga una obra fresca y nueva. Siempre Dios quiere hacer una obra fresca y nueva. De hecho, el movimiento de Calvary empezó en los 60 y uno de los versículos íconos que habían era vino nuevo, no odres nuevos, si algunos se acuerdan. Vino nuevo, no odres nuevos. Porque los odres viejos hacen que no haya este fluir del Espíritu del Señor, de esta cosa que es flexible. Lamentablemente, todos los movimientos que ha usado Dios
en la tercera y cuarta generación ya se convierten en empresas, en estructuras, y pasa esto. La iglesia de Filadelfia, Filadelfia significa amor fraternal, eso significa. Y esta es una cosa que, que me llama la atención, cuando estuvo cuando en los años 60 fue la peor época de la cosa racial en Estados Unidos, al sur de Estados Unidos, los lugares donde hubieron asesinatos y donde fue terrible y estaba el Ku Klux Klan, era precisamente en Filadelfia. Y esto me llama la atención porque Filadelfia significa amor fraternal. Ese es el significado del, del nombre de esta ciudad. Esta ciudad tenía también una particularidad que siempre tenía temblores, que se parece un poco a nosotros en Chile, que siempre hay temblores. Y también era cuna de la civilización griega, muy influyente en el mundo que lo rodeaba. Esto también es interesante. ¿Por qué? Porque Filadelfia es una iglesia que Dios la elogia. Y acá podemos ver algo, porque nosotros estamos inmersos en un sistema que cada vez es más anticristiano. O sea, realmente es más anticristiano. O sea, uno se da cuenta de que hay realmente un rechazo a la fe. Hay como también escuché una palabra que era como socialmente quedas marginado por el solo hecho de ser cristiano y en cierta área no puedes como desarrollarte bien porque hay como un prejuicio para el creyente. Ellos le dicen a un creyente que no es un libre pensador porque no piensa como la gente que no es cristiana. Entonces, cuando nosotros vemos que esta iglesia fue elogiada en un mundo cuya civilización era helenística, griega, nosotros también podemos darnos cuenta de que Dios puede usar una congregación en cualquier parte del mundo, en cualquier sociedad. Veamos lo que dice en el primer versículo. Dice, escribe al ángel, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Así dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Ahí cuando le está escribiendo al ángel de la iglesia, que como hemos dicho antes, al parecer era el pastor de la iglesia, se identifica el Señor Jesucristo como santo y verdadero. La única verdad que es absoluta es Cristo. O sea, Cristo dijo de sí mismo, yo soy la verdad. Es tan importante esto porque nosotros como creyentes, como todas las personas que nacen en este mundo, nacen en un mundo que no es cristiano, no es cristianizado. Toda la enseñanza que nosotros tenemos desde que somos niños, de que vamos al colegio, nos enseñan mentiras incluso, nos enseñan que venimos de la evolución, nos enseñan una historia parcializada, una historia algunas veces ideologizada, nos enseñan una forma de ver todo lo que nos rodea, nos enseñan a tener un análisis de las situaciones que teníamos que vivir que no parte de la verdad de la palabra de Dios. No parte de ahí. El origen no es ese. De hecho, el que no se enseñe la Biblia en los colegios nos da a entender que claramente no hay un interés en que se enseñe la palabra de Dios en los colegios. Pero si existe realmente una verdad en todo este mundo confuso, es la palabra de Dios. Si existe alguien en quien nosotros podemos confiar, en quien nosotros podemos aprender e incluso basar nuestra forma de vida y nuestra fe, es en Jesucristo. Entonces cuando acá se identifica de esta manera el Señor, cuando dice, así dice el santo y verdadero, no está hablando de esta santidad perfecta que solamente tiene Dios y no está hablando de la verdad única. No es una verdad relativa. La verdad relativa significa lo que significa relativo. Nosotros podemos mirar la verdad desde diferentes veredas. De hecho, en todas las guerras que hay hoy en día, en todos los caos que hay sociales, económicos, en todo eso, cada persona que está parado en su vereda dice tener la verdad. Es una cosa increíble. Pero dice, esta es la verdad. Y nosotros sabemos que el hombre es mentiroso. Entonces, cuando Jesucristo dice que Él es el santo y verdadero, está diciendo, hay una verdad, es absoluta, y es única.
y esa verdad soy yo. Y él se identifica como el quien es el originador también de la verdad. Y la segunda parte dice, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Y ahí nosotros también podemos ver esta autoridad, usa ahí este término para hablar de la autoridad que tiene Cristo para la salvación y también para el futuro de su reino milenial. Esto también es importante porque cada vez hay más confusión, incluso dentro de la iglesia cristiana. Hay mucha confusión. Hay mucha confusión. Mira, hay muchos puntos teológicos que están en disputa. Están pasando cosas, no sé si se han dado cuenta ustedes, pero se está cumpliendo a cabalidad lo que dijo Primera de Pedro, lo que dice Primera de Timoteo, que en los posteriores tiempos habrá engañadores, habrán doctrinas falsas, habrá mucho engaño, la iglesia se va a enfriar. Todo esto se está dando, estamos viviendo eso. Estamos viviendo tiempos de apostasía generalizada dentro de las iglesias. Dentro de las doctrinas que antes eran aceptadas, hay todo un debate y polémica y hay discusión porque se está dudando de que la palabra de Dios es precisamente absoluta y única verdad. Se está hablando mucho del canon. ¿Quién ha escuchado hablar lo que es el canon bíblico? El canon significa los libros los libros que el Espíritu Santo dejó para que nosotros lo estudiáramos. Pero ahora han salido una cantidad de escritos, porque hubieron más escritos. O sea, no solamente estos escritos. Entonces muchos están diciendo que en realidad hay que abrir el canon bíblico, que hay libros que nunca se han estudiado, pero que son libros que hay que estudiarlo. Entonces hoy hay una discusión a nivel teológico tremenda. Y lamentablemente, lo que salga de ahí es algo que nosotros no conocemos. Puede ser que sea el origen de una apostasía mayor de lo que nosotros pensamos. Entonces, cuando dice ahí que el Señor es quien tiene la llave de David, está hablando de que solamente en Él hay salvación y solamente en Él podemos nosotros confiar que cuidó su palabra hasta el día de hoy. Yo sé todo lo que haces. Mira lo que dice el versículo 8. Delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque son pocas tus fuerzas, has obedecido mi palabra y no has negado mi fe. Esto que está acá diciendo es algo que nosotros como congregación debemos tener también como algo para nosotros. Mira lo que dice. Yo sé todo lo que haces. O sea, el Señor conoce su iglesia. Así como anteriormente nosotros vimos al mensaje iglesia de Sardis y la iglesia de Tiatira y toda esta iglesia, el Señor conoce la iglesia. Y acá está diciendo que Dios conoce lo que una congregación hace. Delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Mira, algunas de las cosas que se están diciendo dentro del mundo del cristianismo es que el cristianismo hoy en día se basa y está como basándose mucho en grandes ministerios y en muchos como celebridades cristianas. No sé si todos conocemos que hay muchas celebridades cristianas. Y muchos creyentes cuando están hablando acerca de la fe o están debatiendo acerca de doctrina, muchos creyentes dicen, el autor tanto dice eso, el pastor tanto dice eso, que son pastores conocidos, que son pastores como celebridades. Y acá hay una cosa, que muchos están diciendo que estas grandes iglesias que son como una empresa gigantesca, lamentablemente se están apartando del camino de la verdad. Y acá hay una cosa que escuchaba la otra vez a un pastor que decía esto, lo más probable es que en el tiempo que estamos viviendo, que sean las congregaciones más pequeñas las que realmente cuiden la palabra de Dios, que sean las congregaciones más pequeñas las que realmente quieran servir a Dios. Una congregación que no tiene nada, por así decir, de qué jactarse humanamente hablando, le va a ser más fácil aferrarse a la verdad de Dios. Cuando estas como empresas cristianas que existen
y que tienen millones de seguidores y tienen también muchos poder económico, muchas veces, y no es en todas, pero muchas veces terminan siendo iglesias que se sustentan a sí mismas, que tienen su poder en lo que ellos pueden mostrar, dinero, edificios, todo ese tipo de cosas. Y acá está diciendo que el Señor ha abierto una puerta a la cual nadie puede cerrar, aunque son pocas tus fuerzas. Y esto llama la atención, que la iglesia que existe en el mundo, la iglesia real, no tiene tanta fuerza como nosotros pensamos. No tiene ni tanta fuerza económica, no tiene ni siquiera tanta influencia. No tiene tanta influencia en el mundo ni en la sociedad, pero tiene una puerta abierta que es el Señor quien se la ha abierto. Y hoy nosotros podemos hablar, no sé si ustedes saben, pero están muriendo muchos cristianos en la actualidad. En África, en Siria, en México. Hay mucha persecución de cristianos. En varias partes ya no se les deja predicar, no se les deja enseñar. Nosotros ahora que estamos, porque estamos buscando locales, nos hemos dado cuenta de algo, que uno puede consultar por un local para hacer un servicio, una reunión, pero cuando decimos que somos cristianos nos cierran las puertas. Nos cierran las puertas. O sea, sí, definitivamente nos cierran las puertas. Entonces, como negación de la sociedad a que exista un cristianismo real es algo que puede ir aumentando y que en algún momento haga que la iglesia realmente se replantee cómo está viviendo su evangelio. ¿Qué nos está moviendo? ¿Hacia qué estamos avanzando? ¿Cómo podemos nosotros pensar que estamos en la voluntad de Dios si muchas veces, como el caso nuestro, ni siquiera tenemos un lugar donde reunirnos? Pero es que el punto es que la iglesia real, la iglesia, lo sacado para afuera, siempre fue así. La verdadera iglesia, la iglesia más exitosa, entre comillas, la iglesia que más agradó a Dios, nunca fue una iglesia poderosa ni económicamente, ni por influencia, ni por nada. Y cuando la iglesia realmente se corrompió a niveles extremos, cuando nace toda esta estructura del catolicismo romano, nosotros vemos todo un poder que se levanta, un poder religioso y político, y que en algún momento controla el mundo, pero Cristo no está ahí. Entonces, cuando nosotros miramos esta perspectiva, claramente lo que está acá diciendo el Señor a la iglesia es que nosotros debemos tener claro que el Señor es quien nos guía, que el Señor está con nosotros, porque nosotros tendemos a pensar así. Bueno, si realmente el Señor está con nosotros, ¿por qué entonces nosotros, como el otro día alguien me decía que le daba envidia que otras personas tengan locales y nosotros no? Uno puede pensar algo así, pero esa es una perspectiva de nosotros, es una perspectiva humana. Ahora, ¿creemos que Dios puede en algún momento darle un buen lugar? Sí, yo lo creo. Y creo que va a ser así. Pero mientras estemos en eso, tenemos que ser fieles. Entonces lo que dice ahí, yo sé todo lo que haces. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Le está diciendo, mira, yo sé lo que hay en tu corazón como congregación. Sé cuál es tu motivación real. ¿Cuál es la motivación real de una congregación? ¿Cuál es la motivación real de un pastor? ¿Qué busca un pastor que ha sido llamado por Dios? Busca que se le reconozca, busca tener bienes en base al dinero de la congregación. ¿Qué busca? Y eso es lo que el Señor sabe. Y nosotros tenemos que tener eso, o sea, tenemos que tener eso internamente, nosotros tenemos que reconocer que si Dios quiere trabajar y pulir y disciplinar ciertas cosas en nuestra vida como congregación y en forma personal, nosotros tenemos que aceptar eso. Nosotros tenemos que tener esa idea del Señor acá. Quiero que realmente transforme mi vida, que pueda caminar de acuerdo a lo que tú quieres que nosotros hagamos. Aunque son pocas tus fuerzas, mira lo que dice después, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre.
No era una iglesia que tenía dinero, no era una iglesia que hiciera tantas obras. ¿Se acuerda cuando vimos la iglesia que hacía muchas obras, pero que el corazón pero su corazón no era para el Señor? Pero era una iglesia que obedece su palabra y que no niega su nombre. Y eso es muy importante hoy en día porque todas las doctrinas están siendo cuestionadas. Hay toda una escuela, hay escuelas teológicas que están destruyendo la fe de las personas. ¿Saben ustedes que hay dos tipos de iglesias, una intelectual y una iglesia donde no hay nada de doctrina? No se enseña la palabra de Dios. Y no se enseña la palabra de Dios porque en sí es confrontacional. El pecado es confrontacional. O sea, si tú conoces a una persona que está viviendo una vida de pecado sexual, o está viviendo una vida de pecado sexual del mismo género, tú sabes que esa persona para ser redimida tiene que ser confrontada en el amor de Dios. Tiene que arrepentirse. Pero muchos están diciendo que al final no es necesario el arrepentimiento. Entonces es confrontacional porque nuestro mensaje es confrontacional. El pecado significa renunciar muchas veces a cosas que realmente de la cual nosotros hemos vivido muchas veces pensando, como alguien decía, que al final es como algo que está ahí. ¿No? Tenemos que poner nuestra vida delante del Señor. Y no han negado mi nombre. Yo haré, mira lo que dice el versículo 9, yo haré que esos que en la sinagoga de Satanás dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, vayan y se arrodillen ante ti y reconozcan que yo te he amado. Una de las cosas de los grandes problemas que tenían esta iglesia y también la de Filadelfia, que los mayores enemigos de ellos todavía no eran los romanos, eran los propios judíos. ¿Y cuáles son los mayores enemigos dentro del mundo del cristianismo hoy en día cuando Dios quiere levantar una obra? Son los judíos, entre comillas, los religiosos, los que buscan tener el control, los que no permiten que el Espíritu Santo haga una obra. Siempre ha sido así. Siempre Dios ha hecho una obra en medio, de la dificultad. Yo recuerdo cuando recién me convertí, y recuerdo que dije muchas veces eso, que pensaba que en algún momento todo iba a ser maravilloso, o sea, que en algún momento nunca iba a tener ningún tipo de problema. Pero no es así realmente. O sea, como creyentes que estamos de paso por este mundo, siempre vamos a tener que confrontar situaciones. De hecho, todos los que estamos sentados acá, cada uno de nosotros tiene alguna situación por la cual está orando, por la cual está sufriendo, una situación por la cual genera un poco de ansiedad. Puede ser de trabajo, de la enfermedad de una persona que uno quiere, de una decisión que uno tiene que tomar. Todos, todos estamos así. Pero eso de ninguna manera impide que nosotros vivamos una vida que agrade a Dios. Eso de ninguna manera impide que como congregación seamos usados para su gloria. Porque esto va a ser así siempre. Van a haber tiempos que van a ser fáciles y tiempos buenos, pero van a haber tiempos difíciles y tiempos como este en el cual nos encontramos ahora como congregación que no tenemos Mira, realmente no solamente no tenemos un lugar donde congregarnos, sino que se ve bastante difícil la cosa, porque los costos son caros. Ahora hay lugares más baratos, pero son lugares que no son de fácil acceso, o sea, no es. Hay lugares que son más baratos, además tiene que ser un lugar donde le sea fácil a todos, porque si nos vamos a un lugar que quede muy retirado de los que están al otro lado, tiene que ser algo que sea como un lugar que sea como donde todos podamos llegar. Ahora, esto genera un poco de ansiedad, sí, pero también expectativa, porque Dios siempre quiere Él hacerse presente. El Señor siempre quiere que la gloria sea para Él, no para el hombre. Y Él lo va a hacer en algún momento. Ahora yo no sé en cuánto, ojalá que sea más temprano porque no me gustaría 20 años más estar acá en este mismo lugar diciéndole yo sé que el Señor tiene lugar para nosotros y después me saquen y me sienten ahí, me pongan esa cosita cuando se abriga las piernas, el charchito. No, o sea, la idea es que sea lo más, que el Señor pueda realmente abrir una puerta ahora. Y esta es nuestra batalla ahora como congregación.
Esta es nuestra batalla. En algún momento estuvimos bastante cómodos ahí cuando estábamos en Las Condes, era cómodo, nos tomábamos el cafecito y todo, pero ya no estaba ahí. Y donde estábamos ahora era muy bueno, ahí en Manuel Montt, porque el Cristian íbamos a empezar a hacer, bueno, les digo, íbamos a empezar ya a tener su cafecito y todo. Teníamos todo un plan para quedarnos ahí, mira, terminó en nada. Terminó en nada porque ya no vamos a poder volver ahí. Entonces ahora, ¿qué quiere el Señor? Pero le está diciendo a estos hermanos? Le dicen, yo sé todo lo que haces. O sea, yo sé que ustedes quieren honrarme a mí. Y delante de ti he puesto una puerta abierta. Aunque uno quizás no la vea ahora, ellos quizás no la veían, aunque son pocas tus fuerzas, has obedecido mi palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, obedecer la palabra de Dios. Versículo 10 dice, por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante, yo también te protegeré de la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. Mira, esto que está diciendo acá, muchos de los estudiosos bíblicos dicen que está hablando de el rapto de la iglesia. ¿Quién conoce lo que ha escuchado hablar del rapto de la iglesia? A ver, levanten la mano. ¿Todos han escuchado hablar del rapto? Ya, ya. Esa doctrina del rapto de la iglesia es una doctrina que cuando yo me convertí hace más de 30 años, todas las iglesias creían en eso, todas. Pero te digo hoy en día en la actualidad, alrededor de un 30% de la iglesia en general cree esto. La mayoría de la iglesia no cree en el rapto de la iglesia antes de la tribulación. No cree, porque dice que no hay rapto secreto y no cree. Pero esto es algo que nosotros debemos entender que es parte de este adormecimiento que está pasando en el mundo del cristianismo, de no creer a las verdades de Dios, de no creer que esto tiene que ver también con cosas sobrenaturales, que hay una lucha espiritual con la cual el enemigo nos quiere a nosotros adormecer. Cuando se habla ahí de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero, está hablando de la tribulación. La Biblia dice que van a haber 7 años de tribulación. No podemos estudiar todo esto hoy día, pero Calvary Chapel, del movimiento del cual somos parte, cree todavía, pero cree que el rapto es antes de los 7 años de tribulación que vienen sobre este mundo. Todavía creemos eso. No sé si todos, pero todavía creemos eso. ¿Y eso qué es el rapto de la iglesia? Mira, veamos primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 y 17. Dice, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 y 17. Al 17 dice, les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor y así estaremos con el Señor. Muchos de los que niegan que esto realmente es así, dicen que la palabra arrebatados no quiere decir que es como una traslación, pero la palabra griega está al paso, que dice quitar con rapidez. También en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Presten atención, mira lo que Pablo le dice a estos hermanos, que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Eso es lo que es el rapto de la iglesia. En un momento seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta doctrina del rapto, que la vemos acá, está siendo cuestionada.
Yo estuve estudiando harto acerca de esto, estuve estudiando harto porque tengo amigos que creen que no hay un rapto pretribulacional. ¿Qué significa pretribulacional? Antes de la tribulación que dura 7 años, eso es en base a Daniel. Esto que dura 7 años, que está en base a Daniel, a la profecía de Daniel, algunos piensan, como nosotros y la mayoría del mundo pentecostal y muchos bautistas y muchos cristianos, piensan que es antes de los 7 años de tribulación, pretribulacional. Otros piensan que es medio tribulacional, a la mitad de los 3 años y medio de tribulación, y otros creen que es al final, que Cristo solamente viene, somos arrebatados e inmediatamente baja para dar comienzo al reino milenial. Ahora, mira, esta doctrina tiene 4 puntos de vista. Desde el punto de vista que hemos estudiado, que uno es preterista, que dice que no hay rapto porque todo ya se cumplió, otro que es solamente algo simbólico y otros que dicen algo histórico, y nosotros creemos que es algo que todavía no ha pasado, que la iglesia todavía no se va. Esta doctrina está siendo atacada pero salvajemente y muchos tienen miedo de decirla. Así como una mirada así a lo que significa esto. Pretribulación es la actualidad donde estamos viviendo, antes de los 7 años de tribulación. Después vendría el rapto, lo que acabamos de leer. Después la tribulación, que algunos le llaman tribulación o gran tribulación, que son 7 años. Lo primero serían 1260 días o 42 meses. Esto sería la primera parte de estos 7 años. Y la segunda parte, la misma cantidad de tiempo y sería la gran tribulación. Esto, vamos a ver acá, si me puedo, en Mateo, si pueden, en Mateo, si pueden ubicar Mateo 24. Esto que haría la división entre tribulación y gran tribulación, el episodio que haría eso es la manifestación del anticristo en el templo en Israel. Esto lo estoy haciendo a grandes rasgos. Y esto está en Mateo 24, versículo 15. Dice, por tanto, cuando en el lugar santo vea la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea que entienda, los que están en Judea huyan a los montes y los que están en la azotea no baje para llevarse algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que en esos días estén embarazadas o amamantando. Pídale a Dios que no tengan que huir en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Esto que está diciendo el Señor Jesucristo es que a mitad de estos 7 años, que va a haber, que va a ser un pacto, que va a ser el anticristo con Israel. Esto está en Daniel, está en el libro de Daniel, que cuando esté el caos en este mundo, va a ser el anticristo un pacto de paz entre el mundo musulmán y el mundo israelita. ¿Se han dado cuenta de lo que está pasando ahora en Gaza? ¿Han escuchado lo que está pasando? De la guerra, las matanzas. Esto es un caos. En algún momento, la iglesia sale de este mundo. Y cuando ese caos esté así, pero de una manera así ya todo descontrolado, va a haber un estadista, no sabemos realmente qué es, porque antes se hablaba mucho, puede ser, ¿quién es realmente? Algunos dicen que es un judío, un europeo de ascendencia judía, otros dicen que un musulmán, hay una serie de cosas que son como especulativas, pero va a haber alguien, un líder mundial que hoy en día no existe. ¿Quién podríamos decir que es un líder mundial hoy en día? Trump. Trump es rechazado. Putin es odiado. Va a haber un líder carismático. Va a haber un líder carismático, un líder que de alguna manera va, ¿cómo? Que una, exacto. Es un líder que va a tener una connotación política, pero aceptada. Una connotación religiosa, pero multireligiosa, ecuménica. No
no una religión que divide, sino que una religión que une. Y falta un tercer componente. ¿Cuál hay? ¿Quién se la juega para el tercer componente? Económica. Económica. En los años 50, el líder de las Naciones Unidas dijo, necesitamos, en los 50 dijo, al final de los 50 dijo, necesitamos un líder. Necesitamos un líder porque hay muchos problemas. No importa si viene del cielo o viene del infierno, no importa, pero el que venga lo vamos a aceptar. Ese es el momento que estamos viviendo, brothers. Ese es el momento. Por eso que todo es tan complejo. Porque siempre cuando hay cambios espirituales profundos, esto se mezcla, se confunde. ¿Quiénes pueden tener claridad en esto? ¿Quiénes? ¿Quiénes son los únicos que pueden tener claridad? Los cristianos. ¿Se dan cuenta? Absoluta verdad, Cristo, absoluta verdad, la palabra. Y si bien las profecías hay cosas que son detalles, que no podemos ser dogmáticos, porque hace 30 años yo fui dogmático en esto porque me enseñaron a ser dogmático y me di cuenta que las cosas no fueron por allá. Pero hay muchas cosas que podemos decir. Daniel dice que el anticristo va a ser un pacto pero realmente se va a cumplir, porque siempre han hecho pactos de paz, ¿se han dado cuenta? Pero este se va a cumplir, de 7 años. Hay paz en la tierra, de alguna manera hay una unidad religiosa, de alguna manera hay un sistema económico, Hay otra cosa más que se va a lograr, que lo vivimos hace como 4 años, que fue un experimento de control total. El experimento de control total. Nunca antes podría haberse dado algo así. Todo el mundo encerrado en las casas, ¿se acuerdan? 30 años no podría haber hecho eso. Por eso que estamos en el momento pretribulacional. Estamos ahí. Y es por eso que el diablo ha convencido a muchos cristianos, buenos cristianos, que no hay un rapto. Porque Pablo, cuando escribe que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, está diciendo, Pablo creía que iba a ser en su época. Nos está diciendo a nosotros, vivamos para Cristo, porque en cualquier momento el Señor viene con ustedes. Pero si la iglesia realmente está relajada y no tiene idea de lo que está pasando, bueno, va a venir el Señor y la iglesia va a estar haciendo otra cosa. Entonces, se hace este pacto de 7 años. Todo bien, o relativamente bien los primeros años, pero a mitad de estos 7 años es lo que acá dice el Señor Jesucristo, que le está hablando a los judíos, porque el pacto lo hizo con judíos y musulmanes. Una fecha en la cual nosotros podemos decir que estamos en los últimos días. Una fecha. 1948. ¿Qué pasó? Se hizo nación. Después de 2000 años. ¿En qué lugar del mundo después de 2000 años vuelve un pueblo y se convierte en un país? Entonces, es el momento que estamos viviendo. Y es por eso que ahí en Mateo 24, el Señor les dice esto. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda lo que están en Judea, huyan a los montes. ¿Por qué? Porque a mitad de estos 7 años, el anticristo va a Jerusalén y pide adoración como Dios. Estamos en la última semana. Claro, en la última semana. En la última semana de día estos 7 años. En la última semana de día. Entonces, esto es lo interesante, que todos estos cristianos que dicen que no hay rapto, que Israel no es el pueblo de Dios, la evidencia nos muestra otra cosa. La evidencia nos muestra que Israel sigue siendo el centro. ¿Qué otra cosa más podemos ver que está pasando en el mundo entero? El antisemitismo. Nuevamente el odio a Israel en todo el mundo. Porque durante este tiempo el mundo va a odiar a Israel. Entonces, a mitad de este pacto, el anticristo es como Hitler. Cuando Hitler apareció, hoy muchos lo creían un estadista, pero en el año 1939 invadió Polonia y mostró su cara, tal como él era realmente. Así también va a ser el anticristo. Primero, paz, armonía, todas las religiones juntas, una economía que yo no sé, de alguna manera va a ayudar, una ideología, pero... Porque además, fíjate esto que es muy interesante, que cuando el anticristo trae esta paz,
pero es bajo la ideología. No es exclusivo, es inclusivo. Inclusivo con la ideología de género, inclusivo con todo. ¿Se dan cuenta el mundo que va a construir? Pero a mitad, inmediatamente a mitad, ese va a mostrar como quien es, el anticristo. Va a tener todo el poder de Satanás, el dragón. Y va a haber un falso profeta, que va a ser como el líder espiritual. Que después lo vamos a ver más adelante, que después destruyen al poder religioso, porque el poder religioso, que es la gran ramera que dice ahí las escrituras, es destruido. Entonces, como les digo, nosotros creemos todavía que el rapto es antes de los 7 años de tribulación. Creemos que es antes. No creemos que es a mitad ni al final, porque la iglesia no pasa por la tribulación. Entonces, volviendo a Apocalipsis, cuando dice, por cuanto has obedecido mi mandamiento, versículo 10, de ser perseverante, yo también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero. O sea, viene un juicio sobre el mundo. ¿Por qué? Por el pecado del mundo. Pero la iglesia no está puesto para juicio porque somos la novia de Cristo. O sea, el juicio que viene sobre este mundo no viene sobre la iglesia. Entonces los cristianos que dicen que vamos a pasar por la tribulación, entonces, ¿qué hombre maltrata a su novia antes de casarse? No me conteste porque hoy en día pasa. Pero Cristo no es así. ¿Cierto? No maltrata a la novia. Entonces muchos apuntan y dicen que en realidad lo que está diciendo acá, que la iglesia no va a estar bajo el juicio de Dios, porque nosotros no estamos puestos para juicio. No, somos la iglesia, somos salvos por gracia. El juicio viene, y bien merecido o no, sobre este mundo rebelde. El impío cada vez son más impíos, los presidentes son impíos, la gente que hace arte son impíos, los grandes empresarios son impíos. El mundo es impío. Dios saca su iglesia y vienen los juicios de Dios. Y ahora van a venir los juicios de Dios. Porque todas estas cosas que tenemos, temblores, terremotos, estos no son los juicios de Dios. Muchas cosas incluso las hace el diablo. Recuerden con Job, las hace el diablo bajo la soberanía de Dios. Pero cuando Dios ponga su mano, es otra cosa. ¿Cierto? El diluvio, Sodoma y Gomorra. Entonces, Calvary Chapel cree eso. Yo creo eso también, que no vamos a estar en el tiempo de la tribulación. Después dice, ya pronto vengo. Mira lo que dice después el 11, ya pronto vengo. Se le está diciendo a la iglesia, yo vengo. Entonces, cuando realmente nosotros estamos en medio de esto, porque nosotros pensamos alguna vez así, Señor, por favor, que ayúdame con esto, ayúdame con esto. Yo lo único que quiero es vivir tranquilito, tranquilita, no tener ningún problema. Y que todo sea maravilloso. Pero no es lo que dice la Escritura. O sea, no vamos a vivir mal, o sea, el Señor nos bendice y todo, pero en el fondo lo que el Señor nos está diciendo, ustedes son la iglesia, tienen que perseverar, tienen que caminar en fe. Yo vengo pronto, pero este no es su mundo, este no es nuestro mundo. Nosotros no vinimos acá para hacer una gran vida maravillosa de felicidad. Nosotros venimos acá para ser parte de la iglesia, predicar el Evangelio y ayudar en todo lo posible para que este mundo seamos luz en este mundo. En todo lo posible, en todas las áreas, pero no es nuestro mundo. Recuerden lo que dijo el Señor, mi reino no es de este mundo. Ya pronto vengo, lo que tienes no lo sueltes y nadie te quitará tu corona. Al que salga vencedor, nuevamente al que salga vencedor, ¿se dan cuenta de la asociación de cosas? Piensa que estas cartas son cartas que se le escriben. Recuerden ustedes cuando Alemania invadía los países, que había un pequeño grupo que eran la resistencia, que tenían que luchar, o sea, luchar con bombas molotov, con unos fusiles chicos, con un ejército enorme, pero era la resistencia. Ellos no querían, ellos siempre iban a pelear en contra de los invasores de su país. Estas cartas son cartas que se le dan a la resistencia. Los cristianos que están resistiendo en un mundo en el que están siendo perseguidos, están siendo quemados, la gente que tiene dinero se convierte, le hacían una cosa social, no podían trabajar, quedaban en la bancarrota. Los religiosos, que son las sinagogas de Satanás, y los judíos, los perseguían, porque fíjate que siempre dentro del mundo de la fe, el mundo religioso se convierte en enemigo de los que quieren hacer la obra de Dios.
Los mayores enemigos de Jesucristo no fueron los romanos, fueron fueron los religiosos. Y esto va a ser de nuevo igual, ya está siendo igual. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, cuando acá nos está diciendo a que salga vencedor, lo convertiré en columna del templo de mi Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué les dice esto a estos hermanos de Filadelfia? Porque en Filadelfia había muchos temblores. De hecho, la ciudad fue destruida con un terremoto. Y él está diciendo, mira, en medio de esta ciudad que tiene temblores, dice, yo los convertiré en columna del templo. ¿Qué significa una columna? ¿Qué imagen da la columna? La imagen de la columna da lo que nosotros podemos entender como identifica estabilidad, una buena columna, estabilidad, identifica un buen fundamento, un fundamento sólido. Un creyente que tiene un fundamento sólido de una buena enseñanza de la palabra, entonces está arraigado, tiene estabilidad y se convierte en una columna. Pero un cristiano que vive en el mundo de Vince y Pab, que solamente se dedica a saltar, a gritar, o que vive leyendo teología porque cree que tal autor es el mejor y que ese autor descubrió, todos esos cristianos están fuera de la realidad. Porque no tienen a la palabra como verdad absoluta, porque no tienen a Jesucristo como el único a quien seguir. Siguen a personas, siguen a soñadores, pero no siguen la verdad absoluta. Entonces es genial lo que le está diciendo a ellos, porque ¿es una iglesia en algún momento los reta o les dice algo malo? No, habla bien de ellos, pero tienen poca fuerza, no tienen mucha influencia, pero son agradables a Dios. Al que salga vencedor lo convertiré en columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el de su ciudad, es decir, de la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y también mi nuevo nombre. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Miren, antes de orar, quiero decirles para que ustedes se tomen un tiempo, les voy a dar esto como, a mí no me gusta mandar, lo voy a dar como un consejo, como tarea. Mire, maestros serios que creen en el rapto pretribulacional, o sea, maestros sólidos que han tenido también integridad, porque nosotros sabemos muchos cristianos caen aunque sean famosos, para que ustedes lo puedan estudiar. J. Vernon McGee. J. Vernon McGee. Anótenlo porque después se lo vamos a dar. Ya. Chuck Smith, fundador del movimiento. Charles Stanley. ¿Quién lo conoce a Charles Stanley? Cree en el rapto. Tipo inteligentísimo. ¿Ah? Adrian Rogers. También cree en el rapto. Se dan cuenta de que no es una doctrina sino porque la están diciendo hoy los cristianos, estos cristianos están locos, dicen que va a venir un rapto secreto, eso no existe. Warren W. Birby, excelente maestro, excelente, Warren W. Birby. Uno más actual, algunas cosas no comparto con él, pero en esto está muy claro. Armando Alducin. Samuel Pérez Milós, un español teólogo espectacular también, Samuel Pérez Milós. Y Abraham Peña. Por decir algunos. Entonces, esto no es doctrina de locos. Esta es doctrina real del rapto de la iglesia. ¿Saben lo que están diciendo algunos que están negando esto? Dicen que esta doctrina la inventaron en 1700 un cura católico. Porque un cura católico también escribió acerca de eso. Pero ¿saben lo que pasó realmente? Que dicen que por mucho tiempo no se estudió esto. Pero ¿saben por qué no se estudió? Porque cuando empezó la iglesia con el catolicismo romano, recuerden que se dejó de leer la Biblia. Solamente los curas hacían la misa en latín. Entonces tuvieron todos esos siglos hasta la Reforma que nadie leía la Biblia. Pero cuando se empezó a leer la Biblia de nuevo, ahí en la Reforma, entonces se empezaron a dar cuenta que estas doctrinas estaban ahí. Por eso que no estaban.
porque nadie las conocía, no se conocía ninguna doctrina, ni siquiera de la salvación por la fe. Entonces, si ustedes van a escuchar, ¡ay, no, eso lo inventaron en 1700! No, lo que pasó es que se empezó a leer de nuevo la Biblia. ¿Y qué pasó? Se descubrió esta doctrina. ¿Qué más pasó? Empezó también la labor misionera por el mundo entero. Cuando empezó la gente a leer la Biblia, dijeron, hoy hay que ir a predicar a África, hay que ir a predicar a América. ¿Se dan cuenta? Increíble. Por eso que esta es nuestra fuente. Así que igual esta es una tarea, porque además que van a aprender, se van a entretener y es necesario que lo sepan con buenos maestros que van a explicarlo con mayor detalle, porque esto con detalle. Así que les vamos a poner todos estos maestros en nuestra publicación para que ustedes están todos en YouTube. Están todos en YouTube. No sé si Warren Birby. No sé si Warren Birby estará en YouTube. Pero los demás están todos en YouTube. Pero está en PDF. Está en PDF. Así que esto va a estar en nuestras redes. Le vamos a poner todos estos nombres para que ustedes puedan estudiar acerca del rapto. Vale, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. Bueno, igual te doy gracias por esta enseñanza. Realmente fue extraño enseñar nuevamente acerca de esto, porque hay una cosa espiritual, Señor, en contra de esto, Señor. De alguna manera el diablo ha logrado que los cristianos ya no crean en este rapto. Y creo que es una artimaña de Satanás para quitarle la esperanza a las personas. Somos salvos por gracia, somos la novia de Cristo, Señor. Tú nos vienes a buscar. El juicio que viene no es sobre la iglesia. El juicio que viene es sobre aquellos que rechazan tu mensaje. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Quizás este tipo de doctrina nos va a hacer a lo mejor más como rechazados, porque gran parte, lamentablemente lo dice tu palabra, gran parte del cristianismo va a ser engañado totalmente. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en el nombre de Jesús. Amén.